Bien, en esta oportunidad vamos a resolver el siguiente problema en el que vamos a construir una tabla de frecuencias. Vamos a ver los pasos que se siguen para la elaboración de una tabla de frecuencias. El problema es el siguiente. Los tiempos en minutos que les tomó a un grupo de estudiantes resolver el examen de un concurso de matemática fueron, y aquí tenemos 40 datos. 40 datos. Con estos datos vamos a elaborar una tabla, ¿no?, de datos agrupados. Los datos van a estar agrupados en intervalos. ¿Cuántos intervalos? Dice 5 intervalos completando lo que se solicita. Entonces, para iniciar la elaboración de la tabla de frecuencias, el primer paso es, primero, tenemos que hacer el cálculo del rango. Averiguar cuánto es el rango. En este caso, el rango, que lo vamos a simbolizar con R, se obtiene restando el dato mayor menos el dato menor. Entonces, el rango, o también se le llama recorrido de este conjunto de datos, es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. En este caso, el dato mayor sería, si ubicamos el dato mayor, lo ubicaríamos en estos 40 datos y el dato mayor es 60. Y el dato menor, si también lo ubicamos aquí en la tabla, el dato menor es 40. Entonces tendríamos 60 menos 40. ¿Cuánto es el rango? El rango es 20. ¿Sí? 20. Entonces, teniendo el rango, en el segundo paso es averiguar lo que se conoce como ancho o amplitud de clase o de intervalo, ancho o amplitud, que lo vamos a anotar con A minúscula. Este ancho, ¿a qué va a ser igual? El ancho se va a obtener dividiendo, ojo, el ancho amplitud es el cociente. Cociente se refiere a que hay que dividir. ¿Qué vamos a dividir? El rango entre el número de intervalos. Vamos a ponerle I de intervalos. Ahora, ¿cuántos intervalos son? No me dice, sí me dice aquí que son 5. Entonces, el rango anterior, calculado anteriormente, era 20 y el número de intervalos es 5. Por lo tanto, el ancho o amplitud para cada intervalo va a ser de 4. ¿De acuerdo? Entonces, con el rango, calculo el ancho. Y ya teniendo el ancho del intervalo, voy a construir los intervalos. ¿Cuáles van a ser mis intervalos? El primer intervalo, que empieza con el mínimo valor, el dato menor, que es 40, decimos que se va a cerrar. Empieza desde 40 y a este 40 le sumamos el ancho, que es 4. 40 más 4, 44, y lo dejamos abierto. ¿Qué significa este intervalo que es cerrado en 40 y abierto en 44? Que aquí solamente van a considerarse, ¿sí?, tiempos. Ajá, aquí hay que corregir, aquí es tiempos, en minutos, ¿sí?, que van desde 40 minutos a menos de 44. Entonces aquí tenemos datos que van desde 40, por ejemplo, 40 minutos, 41, el 42, el 43. El 44 no entraría en este primer intervalo. Y de la misma manera construimos el segundo intervalo, que va desde 44. Acá recién se considera en el segundo intervalo el tiempo de 44 minutos. Le sumamos los 4 más 4, 48. Entonces, este ancho amplitud es lo que me va determinando los intervalos. El siguiente de 48 más los 4, 52, de 52 más 4, 56, abierto. Y el último intervalo, que empieza en 56, si al sumarle 4 llegamos a los 60, que es el dato mayor, y lo cerramos. Como ven, va desde el mínimo dato hasta el máximo dato. ¿Listo?
Entonces, de esa manera hemos construido los 5 intervalos y ahora pasamos a averiguar qué significa el XY. Entonces, el XY se le conoce con el nombre de marca de clase, marca de clase, marca de clase o marca de intervalo. Clase o intervalo es lo mismo. Y entonces, ¿cómo se calcula cada marca de clase? X u Y, marca de clase, va a ser también es un cociente, ¿entre quién? Se suma el límite inferior de cada intervalo, el límite inferior del intervalo, LI significa límite inferior, más el límite superior del intervalo y lo dividimos entre 2. Entonces, para calcular la primera marca de clase, ¿qué digo? Sumo el 40, que es el límite inferior, más el límite superior, que es 44, lo sumo, 40 más 44, ahí vamos a hacer uso de la calculadora, o eso se puede hacer de manera mental. 40 más 44, 84, entre 2, 42. Segunda marca de clase. El x sub 2 sería 44 más 48 entre 2. 44 le sumas 48 es 92. Le divides entre 2 y es 46 el cociente. Y así, 48 más 52 para el tercer intervalo, ¿no? Que sería 100, 100 entre 2, 50. 52 más 56, que es 108, lo divides entre 2, 54, y 56 más 60, 116 entre 2, 58. También se puede calcular solo la primera marca de clase, la marca de clase 1, que es 42, y de ahí vamos sumando lo del ancho, que es 4. Es decir, 44 más 4, 46, más 4, 50, más 4, 54, más 4, 58. Eso te ayudaría a demorar menos tiempo en el cálculo de las marcas de clase. La siguiente columna corresponde a las FI. FI minúscula, que significa frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta en este caso debemos hacer el conteo. Vamos a hacer el conteo de los datos, de los tiempos que van desde 40 a menos de 44. Entonces vamos a hacer ese conteo que empieza desde 40 a menos de 44. ¿Cuántos datos hay de 40 a menos de 44? En la primera fila, el 41 minutos, 43 minutos, ¿sí? 42 minutos, 40 que ya estaba, es el dato menor, 42 minutos de nuevo, 41 minutos, el 44 no se cuenta, no es considerado en el primer intervalo, tenemos el 43, ¿no? Y contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces aquí tenemos como frecuencia el 8. 8 de frecuencia, 8 datos en el primer intervalo. En el segundo intervalo, ahí sí se considera el 44 a menos de 48. 45, por ejemplo, 48 no entra en el segundo intervalo, 49 tampoco, 45 otra vez, 47 sí, el 48 no, el 46, por ejemplo, el 47, ahí el 44 es del segundo intervalo, el 47, el 44. ¿Cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Luego contamos los que van desde 48 a menos de 52, el 48, el 51, que es menos de 52, el 55, no, 56, el 49, el 50, ¿no? El 51, el 50, el 48, 52 no entra aquí, 59 tampoco, el 48, ¿sí? 48 otra vez, el 49, el 49. ¿Y cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? 10, ¿estamos seguros? A ver. Del 48 al 51. 48 al 51. Ya no nos queda ninguno. 48 al 51. Contemos de nuevo. 1, 2.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 datos. Y luego tenemos del 52, perdón, desde el 52 a menos 56. Entonces, entre el 55, menos el 56, no entre el 56, el 53, el 52, el 59 no, 60 tampoco, el 55 sí, 57 no, otra vez 55, 52, 52, 52, el 58 no entra. ¿Cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 otra vez. A ver. Ah, el 56 no entra, ¿no? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 otra vez, ¿no? 8, 8 aquí. Y del 56 al 60 serían los que quedan el 56, queda el 59, el 60, el 57 y el 58, que serían los que entrarían acá. ¿Cuántos son los que quedan? Quedan 1, 56, 2, 3, 4, 4 y 5. ¿Sí? Entonces, si sumamos aquí los datos, tenemos en total 8 más 8, 16, 16 más 11, ¿no? 27 más 8, 35 más 5, ahí están los 40 tiempos, los 40 tiempos. Bien, entonces, en esa suma, ¿no? En esta columna sumamos las frecuencias absolutas. ¿Quién me da eh, el total de datos? El total de datos me lo da la columna que corresponde a la frecuencia absoluta. Esta F mayúscula que sigue en la siguiente columna, FI mayúscula, se le conoce como frecuencia absoluta acumulada. Frecuencia absoluta acumulada. Y como su nombre lo dice, las frecuencias absolutas las vamos a ir acumulando. La primera en acumularse solo es el 8, ya que es el primero. La segunda frecuencia absoluta acumulada es la suma de las dos primeras frecuencias absolutas, que serían 8 más 8, 16. La tercera frecuencia absoluta acumulada es la suma de las tres primeras frecuencias absolutas, 8 más 8, 16, 16 más 11, 27. La cuarta frecuencia absoluta acumulada es la suma de las cuatro frecuencias absolutas, 8 más 8, 16 más 11, 27 y más 8, 35. Y finalmente, la última frecuencia absoluta, ¿no? Sería la suma de todas las anteriores más la última, la quinta frecuencia absoluta, y sería 35 más 5, 40. Aquí tiene que coincidir la última frecuencia absoluta acumulada con el total de datos. Muy bien. Luego tenemos la frecuencia, HI, es nuestra frecuencia relativa. La frecuencia relativa. Y la frecuencia relativa no es más que el cociente entre cada frecuencia absoluta, acá, cada frecuencia absoluta dividida entre el total. Es decir, para calcular una frecuencia relativa que le vamos a llamar HI, lo que se hace es, para el primer HI dividimos la primera frecuencia, que es F1, o sea, el FI, cada FI, entre el total de datos, que sabemos que es este 40. Entonces, la primera frecuencia relativa, dividimos 8 entre 40. Y como vemos, ¿no? Con ayuda de la calculadora, 8 entre 40 es 0,2. Como se vuelve a repetir el 8, sería el mismo cociente, ya que de nuevo 8 entre 40 es 0,2. Luego tendríamos que dividir la tercera frecuencia absoluta, que es 11, entre 40, que es el total de datos, y eso es 0,275. La siguiente frecuencia absoluta vuelve a repetirse el 8, otra vez 0,2. Y finalmente la quinta frecuencia absoluta 5, lo dividimos entre 40 y obtenemos 0,125. Si hacemos la suma de estas frecuencias relativas, la suma de las frecuencias relativas siempre va a ser igual a 1. ¿Ya? La suma de las frecuencias relativas, así como está aquí, van a ser igual a 1. 5 más 5, 10 llevo 1, 7 más 2, 9 y una que lleva 10 llevo 1.
2, 4, 6, 8, 9 y uno que llevaba 10 llevo uno y el uno sumado con estos ceros me da pues 1,0000 que viene a ser uno la unidad. Si me piden que la columna de porcentajes, esta frecuencia relativa, la relativa, ¿no? La convierto a porcentaje simplemente multiplicando cada frecuencia relativa, por ejemplo, el 0,2, multiplicándolo por 100%. 0,2 lo multiplico por el 100%, 0,2 multiplicado por 100 sería 20. ¿20 qué? Por ciento. 20%. Otra vez 20%. Si a 0,275 lo multiplico por 100 sería 27,5%. 0,2, 20%, y el 0,125 por 100 me daría 12,5%. ¿Cuánto debe sumarme esta columna? El 100%. ¿Sí? 7 más 2, 9 y una que lleva 10 llevo 1, 4, 6, 8, 9 y una que lleva, ahí está, 100%. ¿Sí? Entonces, la última, también se le conoce a este porcentaje como frecuencia relativa porcentual. Bien, eso sería todo, chicos, con este ejemplo para elaborar una tabla de frecuencias.